Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca precisamente de un tema muy importante y que son las afecciones hepáticas. En general, quiero decirles que cualquiera de las afecciones hepáticas que se pudiesen tener, aún situaciones muy críticas, muy complicadas, y por supuesto de pronósticos reservados, como pudiera ser un cáncer de hígado, bueno, pues el equipo, nuestro equipo V-Power, puede tener cierta funcionalidad para ayudar, para coadyuvar en un tratamiento integrativo. Y esto quiero reiterarlo porque es muy importante. Sí, yo estoy convencido y ustedes también lo van a estar junto conmigo de que el equipo va a ser una herramienta muy eficaz para tratar en forma integral a ciertas y una gran cantidad de enfermedades, pero tenemos que comprender que cada enfermedad tiene ciertas particularidades. Por lo tanto, siempre va a necesitarse un tratamiento integral, donde la alimentación, el estilo de vida, la propia farmacología, no vamos a descartar nunca nada, ¿de acuerdo? Nosotros apelamos siempre por una medicina integrativa. Y dentro de esa medicina integrativa, por supuesto que tienen que caber todas las ramas, homeopatía, herbolaria, suplementación alimenticia, ¿verdad? Que pronto, por cierto, voy a hacer un comercial, si ustedes me lo permiten. Próximo mes voy a arrancar el diplomado, ¿sí? De medicina ortomolecular y de suplementación alimenticia, racional y científica, el cual va a tener categoría para estar avalado por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, quien esté interesado, por favor, pues pónganse en contacto con nosotros y vamos a darles una excelente información, ¿verdad? Y ahí vamos a poder manejar muchas cosas que son muy importantes y muy integrales para todo esto, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos y vamos a dar paso a las afecciones hepáticas, pero al final voy a enfocarme en un tema que para mí es muy importante porque es la puerta de entrada para todas las enfermedades metabólicas y que es precisamente el hígado graso. ¿De acuerdo? Sabemos que nuestro hígado, bueno, pues es el laboratorio, ¿verdad? Es el laboratorio de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es mencionado, porque realmente hace una cantidad importantísima de funciones muy importantes. De ahí que precisamente sea fundamental conocerlo para que nosotros podamos tener una mejor apreciación y un mejor cariño hacia él, ¿verdad? Porque, pues sí, le decimos que es el laboratorio, pero también lo tratamos como lo peor, desafortunadamente, por el estilo de vida, sobre todo por nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces vamos a ver que realmente el hígado es un órgano muy interesante y sobre todo porque también tiene una parte muy importante, ya que va a actuar también como una glándula, secretando una cantidad importante de hormonas. Entonces, en esos dos principios, en esos dos principios es que se va a trabajar o vamos a poder entender la funcionalidad que tiene nuestro hígado. El hígado, ustedes saben, se localiza en la cavidad abdominal, es un órgano que va a pesar casi kilo y medio aproximadamente, se divide en cuatro partes, las cuales tienen funciones muy interesantes para nuestro cuerpo, pero también trabaja de una manera muy importante. Hay muchísimas enfermedades de las cuales se puede desarrollar en el hígado, desde procesos infecciosos, como puede ser una hepatitis A, B o C, ¿verdad? Y que esto podría desencadenar un problema más severo como un cáncer de hígado en el caso de la hepatitis B y C, bueno, eso también es muy cierto. Sin embargo, pues vamos a ver que afortunadamente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El hígado pues nos da muestras rápidas de que se encuentra en un estado deficiente y tiene que darnos atención. El problema que muchas veces es el lenguaje que ocupa nuestro cuerpo para podernos dar alguna referencia y también intervenir nosotros para poderlo ayudar, porque recuerden que el síntoma no está hecho nada más para que nosotros hagamos caso de él. El síntoma está hecho para que el cuerpo active sus mecanismos reparadores. Al cuerpo a veces no le importa si nosotros hacemos caso o no, el cuerpo busca curarse. Entonces inmediatamente va a generar una serie de elementos, ictericia, alteraciones digestivas. Repito, lo que pasa es que nosotros no siempre pues sabemos actuar en consecuencia o muchas veces ni siquiera le damos atención, ¿no? Hay gente que me dice, mira, yo tengo trastornos digestivos e intestinales desde hace más de 20 años y uno dice, wow, qué barbaridad. Entonces,
Por supuesto que es normal que en este momento tu situación de salud hepática pues se encuentre más deteriorada, ¿no? Desafortunadamente. Dentro de las funciones importantes que el hígado genera, déjenme por favor nada más quitar esto. Muy bien. Pues tenemos precisamente que, como ya lo mencioné, interviene en los aspectos integrales de la digestión. Vamos a ver que va a transformar una cantidad importante de azúcares provenientes de nuestra alimentación. Estos azúcares van a ser transformados principalmente en el azúcar útil celular, que es la glucosa, pero pues van a venir fructosa de las frutas, galactosa de la leche, etcétera, ¿no? Nos va a servir para transformar a las proteínas, por ejemplo, ¿no? Para generar procesos que llamamos desaminación, en los cuales vamos a transformar aminoácidos esenciales, por ejemplo, a aminoácidos no esenciales, para que cumplan con otras funciones importantes, ¿verdad? Va a ser muy importante porque es un lugar donde se van a almacenar importantes minerales, como es el caso del hierro, del cobre, de las vitaminas, sobre todo las liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, principalmente, ¿no? Nos va a ayudar precisamente a eliminar toxinas, activar mecanismos importantes de la respuesta inmunitaria, por ejemplo, entre muchas otras cosas más. Va a destruir células, pues, que ya no son útiles para nosotros, como el caso de los glóbulos rojos, ¿verdad? También vamos a ver que va a ser muy importante porque va a fabricar muchas proteínas que son indispensables para nuestra vida funcional, como es el caso de la albúmina, por ejemplo. Tiene acción inmunomoduladora, o sea, también interviene en la respuesta inmunológica. O sea, realmente le debemos una cantidad de cosas importantísimas a nuestro hígado, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que necesitamos nosotros nada más es ponerle un poquito más de atención. En el caso, por ejemplo, de las funciones que tiene, también tiene que ver con el metabolismo de las grasas y su almacenaje. Va a tener la facultad de poder producir nuestras grasas a través de mecanismos como llamamos, por ejemplo, la lipólisis, ¿no? O la lipogénesis, que son mecanismos en los cuales, pues, se metaboliza en el primer caso y en el segundo, la síntesis y fabricación de grasas. Y es precisamente en este tenor donde desafortunadamente puede haber ciertas situaciones, ya que es un sitio de almacenaje de grasas, bueno, pues entonces el hígado tiene la facultad de poder guardar grasas. El problema es cuando la infiltración de estas grasas empieza a ser un tanto ya peligrosa para el funcionamiento. ¿Por qué? Porque lógicamente el espacio que ocupa la grasa, pues es un espacio que debieran de estar ocupando células hepáticas para cumplir con esas funciones que estoy mencionando. Entonces la grasa se va infiltrando. Este fenómeno, este mecanismo, nosotros lo conocemos como esteatosis hepática o hígado graso. Y este proceso, desafortunadamente, tiene muchas situaciones críticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desafortunadamente va siendo un proceso de orden gradual, ¿verdad? Va siendo un proceso de orden gradual, de orden gradual, de orden gradual, hasta que lógicamente puede llegar un momento en que se puede convertir en un problema crítico y severo para nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Este proceso tiene dos vías muy importantes. La vía que decimos, el hígado graso no alcohólico, o sea, esteatosis hepática no alcohólica, con con estas siglas, y la esteatosis hepática alcohólica. Quiere decir que precisamente a través de ciertos procesos de defensa fisiológica que hace nuestro cuerpo a consecuencia del daño producido por el alcohol, pues surge también este tipo de acción y de actividad. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que para nosotros va a ser muy importante saber que existen estos dos tipos de procesos, el alcohólico y el no alcohólico. ¿En qué se diferencian? Bueno, que el alcohólico es mucho más severo, es mucho más crítico y algo muy importante, es mucho más dañino para el cuerpo y se genera mucho más rápido, o sea, hay más degeneración en la víscera, en el hígado, ¿verdad? Con el hígado graso provocado por el alcoholismo. Por eso es que el paciente alcohólico pues va a tener muchos problemas de salud bastante críticos, entre ellos uno de estos. El hígado graso por sí mismo pues solamente pueda generar ciertas situaciones de deficiencia funcional como tal. Por eso es que podemos nosotros de alguna manera
pues vivir de una manera, pues no cómoda, ¿verdad? Pero más o menos funcional con ese tipo de problemas. El problema es cuando esto no se resuelve y empieza a ser crónico y empieza a ser degenerativo, porque es cierto, un hígado graso puede lógicamente degenerar el tejido hepático, provocar procesos de fibrosis y con esto inclusive provocar procesos necróticos como la cirrosis, por ejemplo. Claro, estoy hablando de términos largos, porque también ese es el punto. Son largos siempre y cuando estemos hablando del hígado graso no alcohólico. Y esto es lo que ahorita lo que va a llamar la atención para todos nosotros en un momento más. El hígado graso alcohólico, como ya lo mencioné, tiene ciertas situaciones importantes. Desafortunadamente es un proceso el cual puede degenerar inclusive en situaciones críticas, como podría ser, dijimos, la cirrosis, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente cada persona puede tener degeneración a un ritmo diferente, ¿verdad? Y con un consumo diferente. O sea, no se necesita ser un gran consumidor de alcohol para que este tipo de problemas se empiecen a manifestar en el cuerpo. Me explico. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Volvemos a repetirlo, es la velocidad con el del deterioro que se genera, ¿no? Cuando el hígado graso es producido por esta situación alcohólica, su degeneración es mucho más rápida, desafortunadamente, ¿verdad? Ahora bien, dejen meter a la gente que está entrando. Ahora bien, si nosotros lo vemos, ¿verdad? El tejido empieza a ser más disfuncional. Aquí podemos ver el tejido cómo se ve de forma directa y ustedes cómo lo pueden ver a través de un frotis, a través del microscopio. Vemos cómo el tejido está más abierto porque está viendo infiltración aquí en todos esos espacios blancos que se ven, pues es precisamente donde se está infiltrando la grasa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la sintomatología. ¿Por qué? Porque un hígado graso, su sintomatología es muy pobre. No digo que no haya. Generalmente va a haber trastornos digestivos, principalmente. Pero repito, como dije al principio de la plática, muchas veces no los sabemos interpretar, ¿verdad? Y pasan por alto, inclusive los hacemos comunes, ¿no? Yo siempre tengo problemas digestivos. Después de comer se me inflama el intestino. ¿Verdad? Generalmente tengo muchos gases, generalmente tengo agruras y son situaciones que las vamos haciendo comunes. ¿Me explico? Ahora, el problema más severo en este momento en el mundo es que el hígado graso está empezando a crecer de una manera impresionante. El problema de esta situación es que no respeta edades. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, queridos compañeros, que el hígado graso lo vamos a poder ver tanto en niños como en adultos, desafortunadamente. Y yo dije, es la puerta de entrada para todas las enfermedades metabólicas. Y me refiero a la obesidad, a las diabetes, a las cardiovasculares. Ese es el problema, desafortunadamente, ¿verdad? Y bueno, pues, si no hay algo franco como síntoma, pues son cosas que dejamos pasar, desafortunadamente. Vamos a ver que hay algo sumamente interesante. Hoy en la actualidad nos hemos dado cuenta que la gente está desarrollando muy rápido problemas por el hígado graso. Y cuando hacemos la entrevista clínica en la consulta, pues resulta que el grueso de estas personas te va a decir que no es un gran paciente alcohólico, que realmente el consumo de alcohol puede ser muy moderado. Entonces, ¿por qué llega a tener problemas severos en cuanto a esto? Bueno, pues la clave va a estar en lo siguiente, que el grueso de estas personas, desafortunadamente, al tener trastornos digestivos, al tener una disbiosis intestinal, esos microbios en el intestino, ¿verdad? Aceleran el proceso de daño hepático. Eso es muy interesante. Miren, miren este artículo, ¿no? Resulta que los azúcares que consumimos, teniendo un desorden bacteriano intestinal, pues toda esa azúcar que se consume, porque el problema es que la persona que come grasas, pues también es una persona que come muchos azúcares, una persona que hace poco ejercicio, que es sedentaria, que come poca fibra, que come mucha sal. O sea, el problema es el estilo de vida en general, no solamente ciertos alimentos, que lógicamente va a tener alteraciones digestivas. Y entonces resulta que esas bacterias fermentan el azúcar se convierte en alcohol
y el alcohol está dañando a nuestro hígado. Ahora resulta que desafortunadamente los trastornos de la microbiota intestinal están acelerando los procesos de hepatitis y de hígado graso alcohólico en pacientes que por lo general no son consumidores de alcohol o por lo menos no son grandes consumidores de alcohol. Entonces vamos a ver que uno de los grandes problemas es que si el hígado graso es la puerta de entrada de muchos otros problemas de salud, esos otros problemas de salud van a ser más difíciles de controlar porque el principio inicial, que son los trastornos hepáticos, los trastornos metabólicos en el hígado, pues van a generar una mayor continuidad en la enfermedad metabólica, obesidad, diabetes cardiovasculares. Y como nosotros en medicina solamente le damos atención a lo que estamos viendo, le estamos dando atención solamente, ¿verdad? Al problema inicial o el problema de consulta, o sea, el paciente dice, yo vengo porque me cure y me trate mi diabetes, pues nos enfocamos en tratar los niveles de glucosa, pero las causas que se están generando, los daños y las deficiencias funcionales en el cuerpo, esas no las estamos evaluando, esas no las estamos dándole atención, ¿de acuerdo? Ese es el grave problema. Realmente diagnosticar hígado graso es complicado, es complicado. Sí, el laboratorio clínico nos puede dar algunas pruebas importantes. Una de las más importantes van a ser aumentos subclínicos, inclusive de las transaminasas a nivel clínico, ¿verdad? La fosfatasa alcalina, las ferritinas elevadas, pero algunas cosas ya más importantes como son las enzimas transaminasas, ¿verdad? Pero el contundente siempre va a ser, sin lugar a dudas, la imagen, o sea, un ultrasonido. Pero repito, al ser un problema que a veces damos por común, ese es la situación que puede volverse crítica. ¿Qué produce el hígado graso? Bueno, pues sin lugar a dudas el hígado graso es el estilo de vida. El estilo de vida que tenemos, ¿verdad? La alimentación, el exceso de sodio, el exceso de algunas grasas peligrosas para el cuerpo, como las llamadas grasas trans, grasas de origen vegetal que pasan por altas temperaturas, el exceso de un estilo de vida sedentario, el exceso, lógicamente, de azúcar, ¿verdad? El exceso, lógicamente, de alimentos ultraprocesados, la falta de ejercicio, la falta de fibra, etcétera. Entonces, hablemos de un estilo de vida y no como causas independientes. Ahora, esto va siendo lógicamente complicado. ¿Por qué? Porque en la actualidad se discute los trastornos metabólicos, como es el caso del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, es primero antes que el hígado graso. Bueno, yo digo que es junto con pegado. Son procesos que se están dando de forma simultánea, porque al final del día, pues lógicamente los factores de riesgo, pues es en sí el estilo de vida que nosotros tenemos. Entonces, hoy sabemos que realmente todas esas enfermedades metabólicas, donde realmente nos referimos a esas enfermedades donde el cuerpo no está produciendo la suficiente cantidad de energía, ¿verdad? Pues recurren a lo que hoy llamamos síndrome metabólico, que les voy a ser franco, bien a bien, el médico no lo entiende, con todo respeto, ¿eh? Si tengo compañeros profesionales en la salud, me darán cuenta que es cierto, ¿verdad? Sabemos que existe, sabemos que son una serie de procesos clínicos, ¿verdad? Y que son la parte esencial de todas las enfermedades que hoy amenazan la vida. Eso es muy cierto, eso es una gran verdad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede? Y, o sea, ¿por qué se manifiestan este tipo de procesos? Como la obesidad en el abdomen, o sea, obesidad androide, ¿verdad? El crecimiento de la circunferencia de la cintura, la resistencia a la insulina, lo que llamamos dislipidemias, o sea, el aumento de las grasas malas y la disminución de las grasas buenas, la hipertensión arterial sistémica, el estado hipercoagulable, el estado proinflamatorio y por supuesto la microalbuminuria. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pues vamos a ver que todo este tipo de situaciones son muy complicadas, pero repito, bien a bien el médico no lo entendió. O sea, si la literatura dice con que el paciente tenga dos de estas características, ya le podemos llamar síndrome metabólico. Bueno, le llamamos síndrome metabólico y ahora qué. O sea, se dice que esta es la base fundamental de todas las enfermedades que amenazan la vida. Ok, ya me quedó claro. Ahora, ¿cómo trabajo en consecuencia? Porque si nos damos cuenta, esto no ha servido para
modificar los tratamientos que se están dando a los pacientes. Me refiero a la medicina convencional, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al paciente con diabetes, pues se le sigue tratando como paciente con diabetes, o sea, se le sigue dando su mismo cuadro de medicación común, lo mismo que la hipertensión, lo mismo que el paciente con cáncer, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿de qué ha servido saber que esto es la base de todas las enfermedades que amenazan la vida? No se sabe, no se entendió, desafortunadamente, ¿verdad? Hoy por hoy, por ejemplo, ya hemos cambiado un poquito el concepto. Hoy se habla de un proceso como la llamada disfunción mitocondrial. Si uno dice, ok, 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 ya lo estoy entendiendo mejor. El problema, ¿verdad?, de una enfermedad en general es porque sus células no están altamente funcionando o están funcionando de forma inapropiada, y esto es por falta de energía. ¿Y quién produce la mayor cantidad de energía a nivel celular? La mitocondria. Entonces, si las mitocondrias no están trabajando de manera eficaz, pues no hay suficiente energía. Las células no pueden funcionar adecuadamente, y entonces el sistema, ya sea un órgano, ¿verdad? Por ejemplo, o un tejido, pues está trabajando de manera deficiente, y eso es lo que nosotros estamos interpretando. Me explico, ¿verdad? Entonces viene lo que llamamos la llamada disfunción mitocondrial. Eso ya se entiende un poquito mejor, pero ¿cuáles son las causas? Las causas tienen que ver con aspectos tan importantes como el siguiente. Pónganme mucha atención, por favor. Cuando yo lo empecé a estudiar, a mí me llamó la atención, por ejemplo, el que dice aquí. Mire, una reducción en el potencial de membrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial interna. Quiere decir que la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Que es precisamente lo que va a permitir que se activen los mecanismos en la mitocondria para producir la energía, se encuentran deficientes. Y esto para mí es muy interesante porque pues ya tengo pues, ya casi 30 años trabajando con esto. ¿Cuáles eran estas características de la disfunción mitocondrial? Uno, hipoxia celular. No está entrando suficiente oxígeno a la célula, por lo tanto la célula no puede activar sus mecanismos para producir energía, ya que va a necesitar ese oxígeno. Va a haber más estrés oxidativo, y uno de los organelos que se ha estudiado que se oxidan rápidamente es el retículo endoplásmico, donde se fabrican las proteínas. Por eso va a haber ciertas deficiencias en la producción de proteínas. Depletación, por ejemplo, de las vías alternas y para la producción de energía y la sobrevivencia celular, como es el caso de un factor de transcripción que se llama AMPK. Inflamación sistémica de bajo grado, que quiere decir que el paciente vive con una inflamación crónica de bajo grado que es silenciosa, por eso también se le ha llamado inflamación silenciosa. Y esto ha sido muy interesante porque en el mundo de la medicina ya se está hablando cada vez más de esto. Ah, sí, claro. La diabetes no es un problema de insulina, es un problema de fabricación de energía. Eso es cierto. Alteraciones en la dinámica mitocondrial, dice, están relacionados al envejecimiento, a la diabetes. Claro, por supuesto. Se dan cuenta, cada día nos estamos dando a entender que la producción de energía celular es una de las claves fundamentales. Estrés del retículo endoplásmico en la diabetes, claro, por eso es que el paciente pues no puede fabricar antioxidantes, porque los antioxidantes se fabrican precisamente en el retículo endoplásmico, como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas, por ejemplo, ¿no? La diabetes es un proceso donde va a haber hipoxia, ¿verdad? Ya lo empezamos a entender cada vez más. Mira, evaluar por qué se está perdiendo la capacidad de activar mecanismos de supervivencia celular, ¿verdad? Es clave para poder entender todo esto en el propio cáncer, ¿verdad? Entonces vamos a ver que uno de los grandes problemas que tenemos es que en esta vida cotidiana somos una sociedad que le está brindando mucha pleitesía a la comida rápida, a la comida ultraprocesada. O sea, hoy por hoy, desafortunadamente, quien está pagando más estos platos rotos, pues es la gente más joven, porque es cierto, hoy te puedo decir que cualquier persona que tenga más de 95 centímetros de cintura es seguro que tiene hígado graso.
¿verdad? Pero lógicamente ese es un problema que nosotros lo empezamos a ver ya con gente muy joven, con niños inclusive. ¿Por qué? Porque se está generando una cosa que llamamos glucotoxicidad. Tenemos una toxicidad celular a consecuencia de ese estilo de vida provocado principalmente por un exceso de consumo de carbohidratos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿verdad? Y que lógicamente, pues, nos apremia mucho, desafortunadamente. Miren, ahorita en esta temporada decembrina, por lo menos en nuestro país, en México, en otros países no lo sé con certeza, he de decirlo, ¿verdad? Pero aquí de forma tradicional, las famosas piñatas, ¿no? El romper las piñatas, yo creo que más de uno pudimos tener la oportunidad de estar en alguna. ¿Verdad? Pero en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, cuando éramos niños nosotros, yo estoy hablando hace 50 años aproximadamente, bueno, pues la gente rompía sus piñatas y tenía fruta adentro de las piñatas. Oye, el grueso de las piñatas están llenas de dulces, ¿no? Ese es el problema, que nosotros vemos el azúcar desde que nos despertamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos consumiendo cantidades industriales de azúcar desafortunadamente, ¿no? Esta cantidad de azúcar excesiva pues hace que nuestro cuerpo demande más insulina, entre más azúcar a la célula, entre más azúcar entre se produce un proceso de toxicidad donde lógicamente los mecanismos pues para ocupar esa energía no existen porque hay sedentarismo, empieza a haber hipoxia celular porque se está dañando la membrana celular, no está entrando el oxígeno y entonces el cuerpo la tiene que convertir todo ese azúcar, lo tiene que convertir en grasa y entonces esa lipotoxicidad se convierte en una, perdón, esa glucotoxicidad se convierte en una lipotoxicidad, ¿verdad? Y esta grasa que se está fabricando como medio de reserva para la energía, pues hay que guardarla en algún lado. Y uno de esos lugares, pues va a ser precisamente nuestro hígado. Ese es el grave problema que se tiene desafortunadamente, ¿no? Y son lógicamente, ¿verdad? Repito, la puerta de entrada, pues para la obesidad, para la diabetes, para las enfermedades cardiovasculares, para el cáncer y para muchas otras cosas. Por eso les decía, para mí es sumamente importante. Ahora, lógicamente que esto hay que modificarlo a través de cosas tan importantes como la dieta y el ejercicio, sin lugar a dudas. Por supuesto, hay que ayudar con metabólicos, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden ayudar como metabólicos, ¿no? Por eso es que la medicina ortomolecular aquí juega un papel muy interesante. Cosas como la lecitina de soya, los ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad? Muchos otros sustancias importantes como la fibra, la lecitina, etcétera, pero también de forma fisiológica nosotros podemos impactar en un tratamiento integral a través del uso de los terahertz. Como ustedes saben, ¿verdad? Nuestro equipo cuenta con una tecnología sumamente importante. Dejen ver si es que como está entrando la gente, este, yo trato de quitar la barra que se pone hasta arriba, donde están todos los controles, la trato de quitar, pero cada vez que entra la gente se me vuelve a poner y eso interrumpe un poquito a la grabación, ¿eh? Así voy a intentar, a ver cuánto tiempo duramos así. Entonces, tenemos un equipo que es altamente eficaz para mejorar la respuesta celular, ¿de acuerdo? Y eso es muy interesante, eso es sumamente interesante. Déjenme apagar los micrófonos de Marisela. Ya le apagué el micrófono a Marisela. El problema es que se me pone otra vez la barrita aquí arriba. Bueno, nuestro equipo por eso es que es capaz de tener impacto en diversas enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a actuar mejorando la funcionalidad celular, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos fenómenos que ocurren cuando lo utilizamos. Entonces, ¿lo podemos ocupar para situaciones como el caso de un hígado graso? Sí, claro, por supuesto que va a ser coadyuvante. Ahora, que por sí solo termine o acabe con un hígado graso, no necesariamente va a ocurrir en poco tiempo. Por eso siempre vamos a apelar a un tratamiento integral, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que podemos ver es que cada día tenemos mayor evidencia de que como impacto hacia la salud, la fotobiomodulación, que es la técnica médica que da este nombre, pues tiene aplicaciones sumamente importantes. Ahora,
Nuestro equipo tiene beneficios sumamente importantes. Para quien no conoce, vamos a platicar un poquito qué son los terahertz de una manera sencilla y rápida, porque ya hablé demasiado, ¿no? No, y no quiero alargarlos mucho. Ustedes saben precisamente que todo el espectro lumínico que viene de nuestro astro rey, de nuestro Sol, ¿verdad? Es muy grande, es una cantidad de ondas lumínicas muy grandes. Ahora, dentro de este espectro lumínico, una de las bandas más grandes, más interesantes es precisamente el infrarrojo. Si se dan cuenta en esta imagen, el infrarrojo es la más grande de todas, ¿no? De las microondas, ¿verdad? Del ultravioleta, del espectro visible, etcétera. De todos, el infrarrojo es el más grande, ¿verdad? Esta densidad permite que sea muy aprovechada por nosotros, ¿verdad? Por nosotros como seres humanos, ¿verdad? Es tan grande que por eso la dividimos por pedacitos, ¿no? De acuerdo a su longitud de onda, en A, B y C, o sea, el infrarrojo A, B y C. Pero para fines prácticos, nosotros en medicina simplemente ocupamos dos principios, lo que llamamos el infrarrojo lejano o distal y el infrarrojo cercano o proximal. El infrarrojo cercano proximal es el que nosotros más conocemos y el que más cercano de nosotros se encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, esas lámparas que se utilizan mucho en la rehabilitación con filamentos de tuxteno, pues son sumamente interesantes, ¿verdad? Estas lámparas son muy útiles y realmente son muy menospreciadas, desafortunadamente, en el mundo de la rehabilitación. Desafortunadamente, porque va a hacer cosas maravillosas. Quizás el único limitante es que solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. El infrarrojo lejano o distal, ¿verdad? Es capaz de penetrar hasta 6 centímetros después de nuestra piel. Entonces, lógicamente, es estar más cerca del órgano, más cerca del tejido. Sin embargo, déjenme decirles que muy cerquita a, eh, eh, el- las microondas, aquí muy cerquitita las microondas, encontramos una banda muy importante que es precisamente lo que nosotros llamamos, sí, terahertz. Sí, terahertz es el extremo del infrarrojo lejano, ¿verdad? Los terahertz. Los terahertz tienen una longitud de onda interesante, pero tienen una densidad que nos está llamando mucho la atención. Por eso es que se está estudiando cada vez más. Hoy por hoy se está haciendo una cosa que se llama termografía por terahertz. O sea, haz de cuenta que es como hacer ultrasonido, pero ahora en lugar de que sea ultrasonido, es la frecuencia de terahertz que penetra, ¿verdad? Hasta 10 centímetros después de nuestra piel. Por eso podemos llegar a hueso. ¿De acuerdo? Y se difunde muy bien en agua, y pues el 70% del cuerpo es agua. Entonces podemos aprovechar muy bien las ondas de terahercios. ¿De acuerdo? Por eso son muy interesantes, ¿verdad? Pero están ocupando en telefonía celular, se está ocupando, por ejemplo, en microscopía, por ejemplo. O sea, realmente los terahercios están dando mucho de qué hablar, ¿no? Inclusive las frecuencias muy altas de terahercios, inclusive también pueden ser dañinas, pero las muy altas. Y esto es importante que ustedes lo sepan, porque alguien les puede decir, oye, yo encontré un artículo, ¿sí? Que los terahertz matan a las células del ser humano. Y eso es cierto, eso es verdad, pero cualquier espectro de vibración, sobre todo electromagnética, es capaz de hacerlo. ¿Sí? Los rayos ultravioleta también matan muchas de las células, por eso producen también inclusive cáncer, pero son las altas frecuencias, las altas frecuencias, ¿me explico? Las bajas frecuencias de terahercios, ¿sí? Son las que tienen impacto importante en el cuerpo, porque su frecuencia, que es más o menos de 60 Hz, ¿verdad? A 60 Hz, ¿sí? Más o menos es la misma vibración que tienen nuestras células. ¿De acuerdo? Por eso tiene una gran referencia sobre de ellas. Entonces, sí, es verdad. Y tú vas a decirle a la gente, sí, también tomar agua caliente hace que un té sepa muy sabroso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero el agua súper hirviendo te quema, ¿no? Así, claro, por supuesto. O sea, todo depende la frecuencia a la que estén las cosas. Entonces, sí, es verdad. Puedes encontrar artículos que te digan que hay terahercios o que los terahercios pueden matar a las células humanas. Sí, claro, por supuesto. Pero ahora termina de leer el artículo. No nada más leas el encabezado. O no, nada más leas el abstract. Lee
todo el artículo, ¿no? Para que podamos tener referencia, porque ya me lo hicieron ver. Si ya, oh, ya es que me dijeron que un doctor me dijo que los terahercios eran muy peligrosos. Pues sí, también los rayos láser son peligrosísimos, pero también tienen aplicaciones terapéuticas muy importantes. ¿De qué depende? De la longitud de su frecuencia. De eso va a depender, ¿de acuerdo? Entonces, siendo los terahercios una herramienta sumamente útil, ¿verdad? Nosotros sabemos que podemos utilizarlos de manera funcional para nuestra salud. Inclusive, vamos a entender, la ventaja de V-Power es que es un equipo que trabaja con una tecnología híbrida. O sea, por un lado está trabajando, sí, ¿verdad? La frecuencia de los terahercios, pero por otro lado también estamos trabajando algo que es muy importante, que es la diatermia profunda, ese calor profundo. Por eso son dos fenómenos muy interesantes. Y estos dos fenómenos, o sea, el fenómeno lumínico y el fenómeno térmico, en mi percepción personal, son sumamente interesantes, ya que pueden producir hasta 6 efectos que yo he podido determinar. Quizás tenga más, ¿eh? Quizás tenga más y los iremos descubriendo. Y cuando descubra uno nuevo, pues se los diré en este tipo de pláticas, ¿no? Que son importantísimos para la modulación y la fisiología del funcionamiento celular para nuestro beneficio. ¿Cómo qué? Como el aumento en la temperatura del tejido, como la formación de una cosa que llamamos proteínas de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana para repolarizar membrana y permitir la entrada del oxígeno, que te acuerdas, dijimos, es el problema cercano, ¿no? Para el equilibrio del sistema nervioso. Aumento, muy importante, aumento en la liberación de células madre. Esto es muy importante que lo sepan. No es necesario atribuirle cosas raras al equipo. El equipo es capaz de liberar células madre y está comprobado científicamente y ahorita tú lo vas a ver. ¿De acuerdo? Activar la formación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 que fomentan, por un lado, una mejor síntesis de mitocondrias, le llamamos biogénesis mitocondrial, y por otro lado la síntesis de antioxidantes endógenos, ¿no? Como los mencionaba, la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas, y por otro lado fenómenos tan importantes como el fenómeno pirroeléctrico, que regula el potencial de la membrana celular y con esto la entrada del oxígeno hacia la célula. Ese es el fenómeno pirroeléctrico. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una temperatura constante que es capaz de generar cierto estímulo sobre materiales como el colágeno que genera este fenómeno, mejora el potencial de membrana, permitiendo un intercambio precisamente de electrolitos, mejor entrada de oxígeno, mayor síntesis de energía. Esto es precisamente el fenómeno pirroeléctrico, ¿verdad? Aquí vamos a ver que precisamente se demostró que el láser infrarrojo, ¿verdad? Que lo que estamos utilizando, dice, posee efectos estimulantes de varias enzimas mitocondriales que son importantes para disminuir, ¿verdad? La síntesis de lípidos y con esto ayudar notablemente en el hígado graso en ratas. Claro, aunque este estudio fue hecho en ratas, pero podemos traspolarlo también a los seres humanos. Entonces, sí tenemos bases científicas que el infrarrojo lejano es capaz de tener impacto a nivel celular para mejorar el metabolismo, la producción de energía, la captación de oxígeno, ¿verdad? Y lógicamente mejorar estos aspectos en hígado graso, ¿verdad? Entonces, para quien te pide que cosas científicas, bueno, pues aquí las estamos dando. Vamos a ver que realmente nuestro V-Power tiene efectos muy importantes por todo lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque va a mejorar el flujo sanguíneo. Va a activar el flujo sanguíneo. Por eso las personas que van a empezar a hacer ejercicio, valdría la pena que antes pues se dieran una terapia de V-Power por todo su cuerpo, sí, como un ¿cómo le llaman a estas sustancias, pre-words, ¿no? Promueven la neutralización de radicales libres, detiene el sangrado. Me han preguntado, oye, pero sí se puede poner, sí, sí se puede poner en un sangrado, sí se puede poner. La literatura que estuvo corriendo, sobre todo al principio de inicios de esta empresa, la hemos estado empezando ya a cambiar, porque yo les he demostrado que al contrario, podemos utilizarlo en una hemorragia para detener el sangrado.
para que mejore las plaquetas, la cicatrización, para dar más energía a nivel mitocondrial, por eso es que mejora el funcionamiento cardíaco, por eso mejora la hipertensión, mejora la hipotensión, etcétera. Mejora la función de la respuesta inmunitaria, por ejemplo, facilita la entrada de oxígeno, ya lo vimos, ayuda a la liberación de las células madre, ¿verdad? Esto muy importante y lógicamente nos va a ayudar a mejorar muchos otros aspectos, ¿sí? Como es el caso de la presión arterial, la alcalinidad sanguínea, ¿verdad? Mejora lógicamente los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, relaja a nivel muscular, por eso es excelente precisamente por eso genera una sensación de sedación, de sueñito, ¿verdad? Porque va a impactar en el sistema nervioso y esto va a ser muy importante, ¿verdad? Aumenta el volumen y la concentración de orina, ¿sí? Déjenme ver porque no se puede mover esto. Ya. Vamos a ver un poquito cómo se debe de utilizar. No existe una técnica exclusiva. Hay una y mil formas en las que se puede utilizar. Yo les voy a recomendar la mía, la que yo hago y que me funciona bastante bien. Yo tengo ya aproximadamente, ya con este año cumplo ya 6 años trabajando precisamente con dispositivos de terahercios, ¿verdad? Entonces, pues creo tener suficiente experiencia para su uso. Primero lo que yo hago es hacer una cosa que llamamos precalentamiento, activar la circulación sanguínea, que empiece a activarse la circulación. Es muy importante que el equipo la terapia se realice con la menor cantidad de ropa posible, ¿de acuerdo? Es mucho mejor. Entonces vamos a deslizar por la parte frontal del cuerpo. De preferencia, si el paciente está acostado, pues es mucho mejor, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies, en forma circular, haciendo pequeños círculos, así como ochos, ¿verdad? Por todo el cuerpo, ¿sí? Y esto aproximadamente nos va a llevar de 5 a 15 minutos, ¿de acuerdo? De ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta, aproximadamente de 5 a 15 minutos. ¿De acuerdo? Después lo vamos a hacer por la parte posterior, o sea, igual, por toda la espalda, desde la cabeza hasta los pies, en forma circular, igual, de 5 a 15 minutos. Quiere decir que nuestra terapia puede, ya en este momento, ya lleva de 10 a 30 minutos. Después vamos a hacer desplazamientos rectos largos, ¿verdad? Por todo nuestro cuerpo, primero por la parte frontal, ¿sí? Desde la cabeza, rectos largos, ¿verdad? Por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Esto más o menos de 10 a 20 minutos y después lo vamos a hacer por la parte posterior. Después lo vamos a hacer por la parte posterior, por toda la espalda, ¿verdad? 10 a 20 minutos. Ahora bien, ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en donde esté el problema de salud, ¿verdad? Si duelen las rodillas, pues lo hacemos en las rodillas. Si duele la cadera, pues lo ponemos en la cadera. Si duele el cuello, pues lo ponemos en el cuello. ¿Me explico? En este caso vamos a trabajar la zona abdominal general para también mejorar la microbiota intestinal. Ya después les hablaré en otra ocasión de ello, pero también vamos a mejorar la microbiota intestinal, ¿verdad? Podemos trabajarlo también en la parte renal, en la parte abdominal y ahí nos vamos a llevar de 10 a 20 minutos. Eso es lo que decimos trabajar en punto fijo, ¿de acuerdo? Más o menos. Y yo generalmente me gusta cerrar haciendo giros, dando giros en las palmas de las manos y en la planta de los pies, ya que lógicamente se encuentran centros nerviosos y centros energéticos muy importantes, según lo marca la medicina tradicional china, por ejemplo, ¿verdad? Ahí va a dar mucha energía, mucha funcionalidad. Y esto nos podemos llevar unos cuantos minutos, unos 5 minutos si tú quieres. Quiere decir que ya con unos 30 minutos a una hora de tratamiento, pues ya tenemos una buena terapia. ¿Cuánto tiempo es lo ideal? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Puede ser desde 20 minutos, 30 minutos hasta una hora, pero la mejor terapia es cuando el paciente empieza a sudar. Ya cuando el paciente está empezando a sudar, entonces es cuando está generando esa formación de proteína de shock térmico, que es lo interesante, ¿verdad? Sí, es muy, 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 muy interesante. Muy bien, pues esto es más o menos cómo vamos a ocupar nuestro B-Power precisamente para esto, ¿de acuerdo? Para hígado graso.